Listo. Vamos a colocar aquí. Y ahora hemos visto el tema de instalación de los software, BUS, MQ. No es muy complicado. Hay tres programas adicionales que vamos a utilizar, como el Postman, SoftUI, Notepad++. Ustedes ahí hay un enlace en el Drive donde pueden ir y descargar los software e instalarlos. Solo falta de Patricio. Ahora voy a darle soporte para completar su instalación. Eso ya hemos visto. También MQ y las herramientas. Y ahora vamos a ver las interfaces. Cuando hablamos de interfaces, hablamos a través de qué ventanas o qué consolas yo puedo, digamos, interactuar con el broker runtime que tiene el bus, ¿no? Para hacer varias operaciones. Entonces, tienen tres interfaces. Incluso hay una más, pero es que no está categorizada como interfase, sino como una API propia del broker, del runtime, que luego también les voy a mostrar. Entonces, una primera interfaz que hemos visto hasta ahora es el toolkit, ¿no? El toolkit, o IBM Integration Toolkit 10, es la herramienta que nos va a permitir diseñar los flujos de mensajes, los flujos, agregándole los nodos y sus determinadas configuraciones, y en algunos nodos, como el nodo compute o el Java compute, poder colocar código, ¿no? Para poder estructurar un mensaje o alguna función, y el lenguaje que usa ahí es el ESQL, ¿no? No confundir con el SQL de las bases de datos para consultas de tablas relacionales, sino aquí es con la letra E al inicio, es ESQL. Entonces el toolkit ya lo hemos manejado poco, vamos en el curso casi mucho, vamos a utilizar el toolkit para todo. Luego la segunda interfaz es el Web User Interface, ¿no? Es una consola web que me va a poder visualizar todos los Integration Node, los Integration Server, las aplicaciones, los flujos que yo despliegue en el broker. Puedo crear políticas, ¿no? UDPs configurables a nivel de Integration Node, que iremos viendo poco a poco. Entonces aquí, ¿cómo accedo al toolkit? Ustedes ya conocen el toolkit, que es básicamente esta herramienta. Todo esto es el toolkit. El toolkit tiene una sección que me permite manipular los Integration Node de manera local, pero también remota, ¿no? Entonces yo me puedo conectar, por ejemplo, al host del Integration Node del ambiente de desarrollo del banco donde trabajo, por ejemplo, y me va a listar todos los Integration Server que tenga disponible, ¿no? Desde aquí yo puedo crear, voy a colocar aquí, lo que estaba comentando es esto, ¿no? Desde aquí yo puedo tener toda la visibilidad de los Integration Node, Integration Server que yo tengo. Desde aquí, desde esta pestaña de Application Development, ¿no? Yo voy a poder tener todas las opciones para crear todos los tipos de aplicaciones, ya sea Application Nativa, Application REST API o Integration Service, que es básicamente para aplicaciones SWAP. Y obviamente más configuraciones. Lo otro, aquí también me va a salir una pestaña, ¿no? De propiedades, ¿no? Cada vez que yo selecciono algún objeto, me va a salir aquí las propiedades que yo pueda configurar en ese objeto. Puede ser un nodo, un flujo, ¿no? O alguna configuración adicional de UDPs. Lo demás es muy similar. Y aquí hay algo que parece que siempre se habla, no, ciérralo, pero esta ventana es muy importante cuando se está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, acá, la primera opción son tutoriales. Tutoriales donde están paso a paso de cómo desarrollar varios ejemplos tipo, ¿no? Entonces, imaginemos que yo quiero probar algo. Entonces yo le doy clic aquí, explorar tutoriales, y se va a abrir un catálogo de tutoriales donde me entregan el código fuente para poder yo interactuar con estas aplicaciones tipo.
ejemplo, entonces yo reviso aquí y me sale algo, por ejemplo, oye, quiero hacer uso de la transformación utilizando el map en un Measure Flow. Entonces, como quiero revisar, le digo iniciar tutorial. Entonces aquí me sale esta ventanita, me dice crear, primero dale clic en import, ¿no? A transformación, ¿no? Entonces cuando yo le dé clic aquí a este import, lo que va a hacer es que en esta sección se va a importar una aplicación y otros elementos para poder yo abrirlos e interactuar. Va a ver cómo IBM propone estas aplicaciones tipo, ¿no? Como de las buenas prácticas y para poder hacer cualquier otra aplicación que yo quiera, ¿no? Así que vamos al ejemplo, yo le doy import y como ven aquí a la izquierda ya se creó una aplicación que se llama Transformation Map, ¿no? Entonces aquí me dice cómo puedo ejecutarla, ¿no? Para ejecución la despliego, pero antes de desplegar puedo ir viendo, ¿no? Que aquí tiene, por ejemplo, archivos XSD, tiene un Measure Flow donde tiene un HTTP input, un HTTP reply para la respuesta y un mapping, ¿no? Tiene XSD, que son los esquemas, ¿no? Y un map, que si yo quisiera abrir, me puede visualizar aquí, así. Entonces, mapea todo lo que es el request contra lo que va a generar para el response, ¿no? Entonces, aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden ir explorando, revisando. Nosotros en el transcurso del curso vamos a ver la mayoría de estos ejemplos, pero ya más aterrizados a temas del trabajo, a temas prácticos, laboratorios que vamos a ir llevando, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a hacer un transformación map, pero no utilizando el map, ¿no? Sino utilizando el nodo compute. Así, pero también se puede utilizar el map, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver, ahí pueden revisar un poquito más. Y yo ya hice, por ejemplo, la tarea de, por ejemplo, de aquí, en el toolkit, como estaba mostrando. Ustedes van aquí, ¿no? Cierran esto, y van a ver más tutoriales, ¿no? Julio, ¿y cómo haría para poder tener todo esto de aquí, pero ya en mi workspace? O sea, para no estar descargando uno por uno, darle clic, iniciar tutorial. Entonces, lo que yo hice es en mi GitHub, por ejemplo, yo ya lo descargué. Todas estas aplicaciones los he descargado y lo que he hecho es crear un repositorio donde tengo todas esas aplicaciones o el código de esas aplicaciones. Y lo debo tener por aquí. Hice para el ACE 11. Pero aquí debe estar del bus 10. Si no está, quizá está como privado. Pero si no, yo lo voy a subir ahora terminando. Entonces, lo que he hecho es descargar todas las aplicaciones y si ustedes quieren tener todo esto, simplemente clic aquí. ¿Dónde está? Descargar zip y ya van a tener todo, ¿no? Y hoy lo que pueden hacer es hacerlo uno por uno, ¿no? Y no hay ningún problema con el código, porque este código está, por ejemplo, por ahí me comentan, oye, pero ¿por qué el código de IBM lo subes en tu GitHub? No hay ningún problema, porque este código justamente lo que hace IBM es para que promueva el uso de los developers y fomenten incluso el uso de estos aplicativos de referencia. Así que no hay problema que puedan subirlo a su GitHub, hacerle modificaciones, versionarlo, ¿no? Al contrario, IBM promueve ese tema de aprendizaje. Así que esto lo voy a borrar para que quede limpio. Y eso sería un poco el toolkit, ¿no? Una interfaz que me va a permitir programar. El toolkit, solo para hacer un refuerzo, el toolkit está basado en un software muy conocido que es el Eclipse. Para los que han programado en Java, el Eclipse es una herramienta que me permite crear aplicaciones nativas en Java, ¿no? A trabajar con Servlet, JCP. Entonces, lo que hace IBM normalmente es coger la base, el IBM, por lo que es el toolkit, y sobre ese le agrega algunas mejoras, optimizaciones, ¿no? Plugins, en otras palabras, que lo que hacen es tener una herramienta
que tenga todas estas características, ¿no? Como ver integration node y así. Entonces, muchas de las veces pueden tener varios de estos iconos, ¿no? No solamente este de aquí, sino otros, eh, pero son propias del Eclipse, ¿no? Aquí bien claro dice, esto es un producto de Eclipse. Si vamos un poco de historia, que a veces lo comento, el Eclipse fue creado, es un IDE nativo que fue creado por IBM. Entonces IBM hubo un momento en el tiempo que ya no quería darle mantenimiento o soporte a este IDE. Así que crearon la Fundación Apache. Perdón, la Fundación Eclipse. Y la Fundación Eclipse lo que hace es evolucionar, ¿no? Y al Eclipse tiene versiones para web, tiene versiones para escritorio, PHP también he visto. Incluso hay uno que es IntelliJ IDEA, para el tema de Java, que tiene varios plugins. También Spring acogió el Eclipse para hacer un STS, que es un Spring Tool Suite, ¿no? Para programar mucho más rápido. Entonces, el Eclipse es una herramienta muy, muy buena, como IDE. Así que lo que hace IBM en la mayoría de sus herramientas, como MQ, por ejemplo, el MQ también es un Eclipse, modificado con plugins, ¿no? Aquí bien claro dice, es un producto basado en Eclipse. Así que probablemente la mayoría de las interfaces de IBM suelen parecer, ¿no? Listo. La segunda interfase es la interfase web. Entonces, cada Integration Node tiene una consola web. O sea, no es que desde una consola web yo pueda ver todos los Integration Node. No, es por cada Integration Node puedo ver su consola. ¿Y cómo hago para ver la consola de la torre 1? Clic derecho, iniciar Web User Interface. Y ahí me va a salir, ¿no? Por ejemplo, de aquí me sale la torre 1, aquí me sale todos los Integration Server que tenga disponible, ¿no? Aquí. Pero este es del Integration Node torre 1. Como ven es el nombre de la PC, dos puntos al puerto. Si esto yo quisiera, vamos a poner acá, si esto yo quisiera, por ejemplo, ver el Web User Interface del nodo 2 o de la torre 2, entonces me voy a torre 2, clic, ver, y como ven, usa ya otro puerto, ¿no? El puerto asignado a la torre 2. La torre 1 tiene un puerto 4414, la torre 2 otro puerto. Así que las aplicaciones que yo despliegue aquí, en el nodo torre 1, no van a ser vistas en acá, porque obviamente tendría que desplegarlas en otras. Son cajas diferentes, ¿no? Entonces, esta es un poco la Web User Interface. Aquí, todas las aplicaciones que despleguemos en los default, voy a poder visualizar aquí. Las aplicaciones tipo RESAPI, bibliotecas compartidas, bibliotecas propias, flujos de mensaje, poder crear políticas operativas desde este medio. Por ejemplo, aquí, política operativa, servicio configurable. Hay uno que siempre se suele utilizar, que son los UDPs, pero a nivel de integración no. Entonces, por aquí está. Por ejemplo, sí, bueno, hay varias políticas. Parece que ahí tendríamos que activarle o crearle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo crear una política, crear, seleccionar el tipo, user defined, que es lo que comentaba, tomar como razón una plantilla, no tiene, y ahí yo puedo crear digamos, un servicio configurable y dentro de ese ponerle propiedades, de tal manera que desde mi flujo de mensaje yo puedo leer estas propiedades. Pueden ser propiedades generales al Integration Node, ¿no? Si yo quiero propiedades a nivel de Integration Node, a través de servicios configurables. Pero si yo quiero propiedades a nivel de aplicación, entonces ahí puedo crear los UDP, ¿no? Los User Definition Properties, pero a nivel de aplicación. Se puede también crear a nivel de Integration Server, también hay propiedades con el server.conf YAML, que se modifican, se crean a través de ahí y se leen a través de las aplicaciones. Entonces, hay configuraciones de propiedades que yo puedo ir seteando dependiendo de dónde quiera tener el alcance de las propiedades.
Puede ser a nivel de aplicación, a nivel de Integration Server o a nivel de Integration Node. Esto también lo vamos a ir viendo en los ejemplos más adelante cuando veamos temas un poquito más avanzados, digamos así. Listo. Otra interfase que tenemos es la consola de comando. Entonces, por ejemplo, esta es la consola. A través de esta consola, yo puedo ejecutar comandos como los que están aquí. Este es un ejemplo, el MQSI list, ¿no? Que me va a permitir listar los integration, por ejemplo, las propiedades del caso del broker, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo ejecuté aquí este comando y me sale, ¿no? El integration no tiene una URL tal. Y cuando yo ejecute el integration node 01, me va a salir los integration servers que yo tenga. Y cuando coloco integration node y integration server default, lo que es el que tiene, me sale el detalle, qué aplicaciones tiene desplegado en ese integration server. Entonces, ¿dónde está esta consola? Por ejemplo, aquí yo voy a dar aquí IBM. Y aquí está. O me voy a menú inicio, busco IBM aquí. Yo tengo varias versiones, la que estamos usando es la 20. Entonces aquí hay uno que dice Integration Console. Okay. Básicamente va a ser una pantalla negra donde voy a poder ejecutar comandos. Así que yo le doy clic ahí. Vamos nuevamente. Siempre ejecutarlo como administrador para no tener problemas de permisos. Y ya está. Entonces ya me sale la interfase, ¿no? Aquí sale IBM Integration Console. 10 tal, Developer Edition. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, los intereses unos que tengas. Los coloco así, MQSI list. Y me lista, ¿no? Me dice, oye, tú tienes dos integration node creados, el torre 1 y el torre 2. Ah, ok, y me sale las propiedades. Si yo quisiera ver un poquito más de propiedades, por ejemplo, le pongo menos de. Bueno, menos. Luego, pero tiene unas propiedades aquí donde yo coloco y me da mucho más detalle por cada integration node. Igual ahí, toda esta información está en la página de documentación de IBM, ¿no? Y en los PDFs que compartí ayer también están varios ejemplos de comandos. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, MQSI list, entonces voy aquí a IBM MQSI list. Me va a salir la documentación del sitio web de IBM, donde están todas las propiedades que yo puedo ir seteando a este comando. Entonces coloco el MQSI list. Como tengo dos integration node, yo quiero ver uno de ellos, por ejemplo, el IN bajo torre 01, y me va a listar los elementos que tenga ese integration node. En este caso me dice, oye, tienes un integration server llamado default. Ok, y si quiero ver lo que tenga esa integration server, entonces aquí le agrego un parámetro y yo de execution group y coloco el nombre del integration server, default. Y me debería listar todas las aplicaciones que tenga desplegadas, pero en este caso como no hay nada, ¿sí? Me dice que está vacío. Entonces, esta es otra consola, ¿no? Una interfaz que me va a permitir no solamente listar, sino también desde aquí puedo crear integration, no, puedo crear integration server, desplegar aplicaciones. Normalmente los pases a producción, los pases a QA, son a través de comandos, script de comandos. Y hay puro comando MQSI, nada más, ¿no? MQSI, broker deployed, ¿no? Para detener el integration server, iniciar el integration server, para que tome los cambios. Entonces hay una serie de parámetros que a través de esta interfaz se pueden ejecutar. Igual, vamos a ir viendo más adelante algunos de estos tipos de comandos. Y hay uno más
que es justamente relacionado a la interfase. Todo lo que yo visualizo aquí, como ustedes ven, es una aplicación web, pero esta aplicación web, cómo así captura la lista de IntelliSense Server? Debe haber algún mecanismo que tenga esta página web para que vaya y traiga esta información, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta aplicación web es consumir APIs, ¿no? APIs, entonces tiene una API para poder traer todos los el IntelliSense Node. Tiene otra API para traer todos los IntelliSense Server. Tiene otra API para traer los operativos, las políticas. Y así, así. Entonces, ¿dónde puedo visualizar esto? Aquí. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, aquí, ver políticas, aquí a la derecha sale policy. Y eso si logra una nueva pestaña, es una REST API de tipo GET. Entonces, eh, yo tengo aquí un Postman, por ejemplo. Si quiero ver todos los execution group, coloco así. Todo lo que es del Intelligent Node, pero coloco API V1 y coloco execution group. Entonces, lo que va a hacer, me va a devolver, ¿no?, todos los Intelligent server que yo tenga. Aquí. Bueno, este es de otro que yo cogí, ¿no? 44 execution group. Este es de 1, por ejemplo, vamos a colocar del 4414. El 4414 ya entiende que es un integration de aquí. Yo listo esto. Acá está listado ya. Me va a obtener todo el detalle de lo que yo tenga. Entonces, existe ya, si colocamos aquí IBM, Integration Bus, me va a salir toda la documentación de qué APIs yo puedo ir consumiendo. Bueno, esta es la propia de la de cosas que yo lo había colocado en mi blog, el enlace. Entonces, por ejemplo, aquí salen todas las REST APIs que es propia del bus, ¿no? Entonces yo puedo consultar todos estos tipos de objetos, componentes, data, execution group y así. Yo le doy, por ejemplo, a ver cada una de estas y me va a salir cómo poder utilizar o qué parámetros debo yo de enviarle para traer, por ejemplo, si es de tipo GET, los parámetros, cuáles son, y en el body que me va a devolver, me va a traer un policy, ¿no? Y así. Pero esto no es tanto una interfase, podría ser que sí, pero digamos es más interno, ¿no? Más propia de la que utiliza la de Web User Interface. Entonces esa es la interfase del Bus 10. A nivel de MQ también tenemos otras interfaces. Tenemos la MQ Explorer que ya hemos visto poco, para poder crear gestores de colas también, listener, canales o channels. Pero también tiene una interfase de comando, ¿no?, que como ustedes ven, es la misma consola que yo he abierto hace poco. Dentro de esta consola, que es como ustedes ven, es la consola propia del bus, si yo quiero ejecutar comandos MQ para crear QManager, crear cola, listener, lo que tengo que hacer es desde esta consola abrir otra consola interna, ¿no?, que se llama el IBM MQ Script Commands, que para poder yo abrir tengo que ejecutar run run MQ SC, la S de script y la C de commands. Entonces, cuando yo ejecuto esto, se abre dentro de esta misma interfase otra mini pantallita donde yo voy a poder, ejemplo, iniciar, ¿no?, un Queue Manager, crear una cola y así. Entonces, vamos a hacer el ejemplo.
Vamos aquí, la versión de aquí estamos teniendo la 20. Ya, esta es la interfaz, la misma que habíamos abierto. Entonces, si desde aquí yo quiero ejecutar, por ejemplo, comandos, ¿no? Voy a tener que colocar el room mqsc y el nombre del queue manager donde quiero realizar las actividades. Entonces coloco room queue manager, room mq sc y luego el nombre del queue manager. Entonces coloco manager, habíamos puesto torre 01. Y como ustedes ven, se ha aperturado un programa dentro de este. Ya no me sale como el cursor, sino dentro de este me sale otro cursor interno. Entonces, este es ya el programa nativo de IBM MQ Script Commands. Desde ahí yo puedo ejecutar toda la serie de comandos. Si yo me voy aquí al MQ, por ejemplo, al Torre 1, no tiene ninguna cola. Entonces voy a crear la cola por comando. ¿Y cómo se crea la cola por comando? Así. Define Q local y entre paréntesis el nombre. Es como escribimos aquí. Define Q local y colocamos el nombre. Por ejemplo, cola local punto hola, ¿no? Enter y ya está. Se ha creado la cola. Si yo me voy a la torre 1, le doy un refresh o automáticamente da un refresh y ya me sale el nombre de la cola creada. Es una cola local. Entonces, a través del MQ Explorer puedo crear objetos, sí. A través de la consola del MQ de Script Commands, también. Entonces, esas son las interfaces, ¿no? Entonces, tenemos interfaces para cada herramienta. Y bueno, este es un poquito lo que quedó. Esta sería un poco ya la sesión 1. La sesión 2 es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que no sé si hasta el momento tienen alguna consulta antes de irnos al break, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es ya aplicaciones, crear aplicaciones nativas. Vamos a trabajar con estructuras XML, estructuras JSON, vamos a crear MesaFlow, y así. Y yo tengo una pregunta. Sí, dale. En el Kahoot había una pregunta acerca de que se podían crear nuevas integraciones de la ventana de comandos. Sí. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo se ejecutaría o lo vamos a ver más adelante? Sí, lo vamos a ver más adelante. Igual podemos trabajarlo desde aquí. Mira, por ejemplo, yo tengo en este sitio que yo siempre hago publicidad. Este es el blog que yo tengo. Entonces, desde aquí, yo siempre, cualquier script o algo que utilizo mucho, lo ubico aquí. Entonces, por ejemplo, aquí. Existe este comando para poder crear un integration node, que es el MQSI Create Broker. Coloco el nombre del integration node, ¿no? Y si quiero amarrarlo, o sea, ya de una vez decirle, oye, vas a trabajar con este Queue Manager, le coloco -Q, el nombre del Queue Manager. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a crear el integration node. Lo voy a llamar IN Torre 3, ¿verdad? Torre 3. Entonces cojo esto. Como ya tengo aperturada la misma interfaz, le doy control C para salir, CLS, y lo pego. Entonces ahí lo que va a hacer es crear un integration node. Ve que aquí ya está como modo detenido, se ha creado, ahora va a subir a la flecha verde y se crea el integration node. Ok, perfecto, ingeniero, gracias. Sí. Entonces a través de comandos también puedo crear integration node, integration server. Y vamos a ir viendo, yo luego le voy a compartir digamos, se suele llamar chuleta,
Oye, Julio, ¿qué puerto le asignó ahí? A ver, el 16, ¿no? Ah, lo sabe solo. Sí. Acá todavía no lo he iniciado, porque que podemos iniciar. O es que está tomando tiempo. Igual yo lo puedo iniciar por comandos o de manera manual también. Entonces vamos a tener más adelante una sección de troubleshooting donde vamos a ver temas de comandos para hacer despliegue de los bares, ¿no? Normalmente lo vamos a hacer desde aquí, ¿no? Clic derecho, deploy sobre el interfaz, pero normalmente en los trabajos se suele tener script para hacer los despliegues. Entonces entra nada más y se encarga de hacer todo. Obviamente lo parametrizas el script, ¿no? Así que eso más adelante, ya finalizando, vamos a tocar esos temas de comandos, tanto de integración bus como la de MECU. Porque muchos de los pases a producción, cuando tienes configuraciones de MQ, no le envías un manual donde dice crear clic aquí, clic derecho, crear keymanager, ¿no? Clic derecho, crear cola. No, es un script. Es un script que tiene con extensión MQSC, que se ejecuta y ya está. Crea todos los objetos. Lo mismo para el bus, ¿no? Te pones el bar, las librerías que tenga, ejecutar el script de pase y se encarga de todo. Y ya, obviamente, cuando se trabaja con DevOps, DevOps lo que hace es coger esos comandos y lo implementa un pipeline y ya por DevOps se despliega todo. Pero ese es ya un tema de integración con DevOps, pero vamos a llegar a temas de comandos de despliegue. Listo. Eso sería, entonces, no sé si tengan alguna consulta más, sino para llegarnos al break y regresando, vamos ya a ir viendo las aplicaciones. Listo, parece que nadie tiene la mano levantada. Son las 8:06. Vamos a dar unos 15 minutos, así que estaríamos regresando a las 8:20 o a las 20:20. Listo, vamos a detener la grabación.